Dime qué conectores usas y te diré qué nivel tienes. Hoy te daré 7 conectores de nivel principiante, intermedio y avanzado, con ejemplos claros para que los utilices y puedas elevar tu español. Quédate hasta el final porque esta información vale oro. Empecemos. ¿Para qué sirven los conectores? Usar conectores eleva tu discurso. Te permite organizar ideas, estructurar información y sonar claro, profesional y fluido. Conectores 1. Conectores de contraste. De nivel principiante, pero nivel intermedio, sin embargo, nivel avanzado. No obstante, nivel principiante. Ejemplo, quiero ir al cine, pero va a llover. Nivel intermedio, querría ir al cine, sin embargo, lloverá. Nivel avanzado, quisiera ir al cine, no obstante, parece que lloverá. Ahora pasemos a los conectores de causa. Nivel principiante, porque. Nivel intermedio, dado que. Nivel avanzado, debido a que. Vamos con ejemplos. Ejemplo con porque. No fui a la fiesta porque estaba enfermo. Ejemplo con dado que. No fui a la fiesta dado que estaba enfermo. Ejemplo con debido a que. No fui a la fiesta debido a que estaba enfermo. Continuemos con los conectores de adición. Nivel principiante y nivel intermedio, además, nivel avanzado de igual manera. Vamos con los ejemplos. Nivel principiante. Me gusta el chocolate y los pasteles. Nivel intermedio. Me gusta el chocolate. Además, disfruto los pasteles. Nivel avanzado. Me gusta el chocolate. De igual manera, disfruto los pasteles. Dato importante. Aunque los 3 conectores aportan información, de igual manera aporta un significado extra. Indica que lo que vas a añadir tiene el mismo peso, la misma importancia o se hace de la misma manera que lo anterior. Recuerda, con y además solamente estás enlistando las cosas, haciendo una numeración. Sin embargo, con de igual manera, estás diciendo que las cosas están en un mismo nivel que lo anterior. Por ejemplo, aprobamos el presupuesto y compramos los equipos. Por otro lado, con de igual manera, estás equiparando algo. El departamento de marketing cumplió sus objetivos. De igual manera, el equipo de ventas superó las expectativas. Antes de seguir, te invito a suscribirte a mi canal y dale me gusta a este video para más contenido de español en práctica. Ahora veamos conectores de consecuencia. Nivel principiante, entonces, nivel intermedio, por lo tanto, nivel avanzado, por consiguiente. Vamos con ejemplos. Nivel principiante. Estudié mucho, entonces aprobé el examen. Nivel intermedio. Estudié mucho, por lo tanto aprobé el examen. Nivel avanzado. Estudié mucho, por consiguiente, aprobé el examen. Vamos con conectores de condición. Nivel principiante, sí. Nivel intermedio, con tal de que. Nivel avanzado, a condición de que. Ejemplos. Nivel principiante. Te prestaré el coche si vuelves temprano. Nivel intermedio. Te prestaré el coche con tal de que vuelvas temprano. Nivel avanzado. Te prestaré el coche a condición de que vuelvas temprano. ¿Has prestado atención a un detalle interesante aquí? El verbo volver cambia. Sí, cuando usamos un conector básico, usamos indicativo. Si usamos un conector intermedio o avanzado, usamos subjuntivo.
Porque los conectores con tal de que y a condición de que te obligan a usar el subjuntivo. Y aquí vemos el verdadero salto de nivel. Los últimos conectores son conectores de aclaración o reformulación. Nivel principiante, o sea, nivel intermedio, es decir, nivel avanzado. Dicho de otro modo. Veamos los ejemplos. Nivel principiante. La empresa está en números rojos, o sea, estamos perdiendo dinero. Nivel intermedio. La empresa está en números rojos, es decir, nuestros gastos superan a los ingresos. Nivel avanzado. La empresa está en números rojos. Dicho de otro modo, tenemos un déficit financiero. Estos son solamente algunos de los conectores, pero hay muchísimos más que podrías usar. Si quieres una segunda parte y más contenido de este tipo, te invito a darle me gusta al video, a suscribirte y hacer un comentario. ¿Quieres practicar? Escoge alguno de estos conectores y comenta usándolos en una frase. Te leo en los comentarios. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima para seguir con más contenido de español en práctica. Chao, chao.